El mundo estaba cubierto de blanco. Hielo infinito que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, viento cortante que penetraba la piel y un sol débil que apenas tocaba la tierra. Era un lugar donde la vida misma se convertía en un acto de coraje, donde cada respiración podía ser un desafío mortal. Los humanos de la prehistoria caminaban entre gigantes peludos, aprendiendo a leer sus movimientos, observando cómo cazaban y cómo sobrevivían. Ellos no tenían ropa cálida ni casas que los protegieran del frío. Su fuerza estaba en la inteligencia, en la capacidad de usar cada recurso que la naturaleza les ofrecía. Cada piel de animal, cada rama seca, cada chispa de fuego podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El aire cortaba como miles de agujas diminutas. Sus cuerpos se adaptaron al frío, manos endurecidas, pies resistentes, rostros que soportaban el hielo sin rendirse. Pero no era suficiente con resistir, necesitaban estrategias, planificación, observación constante. Cada paso debía ser calculado, cada decisión podía ser la última. El hielo dominaba ríos y bosques, escondía grietas mortales y alimento valioso. Para sobrevivir, los humanos aprendieron a descifrar los secretos del viento, del clima, de la tierra que parecía hostil. Cada tormenta traía peligro, pero también oportunidades. Cada grieta podía esconder un refugio temporal o una trampa mortal. Aprendieron a moverse en silencio, a sentir cambios en la temperatura antes de que llegara el frío extremo. La observación era su mejor arma. El mundo les enseñaba con dureza, y ellos respondían con ingenio. Cada error podía ser fatal, cada acierto los acercaba a la supervivencia. El fuego se convirtió en un aliado sagrado. No solo los protegía del frío, sino que les ofrecía esperanza. Encenderlo era un acto de desafío frente a la naturaleza, una manera de afirmar que podían sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para acabar con ellos. Con fuego podían calentar su cuerpo, cocinar su alimento y mantener alejados a los depredadores. Era un símbolo de vida en un territorio donde la muerte acechaba en silencio. La colaboración también era vital. Ningún humano podía sobrevivir solo en esas condiciones. Aprendieron a compartir el calor, el alimento, el conocimiento. La cooperación era la clave para enfrentar al hielo. Cada miembro del grupo tenía un papel, una tarea esencial, y la supervivencia dependía de todos. El mundo estaba lleno de misterios que solo podían descifrarse con paciencia y audacia. El hielo parecía eterno, pero los humanos aprendieron a adaptarse, a entender sus patrones, a usar su entorno a su favor. La inteligencia se volvió su arma más poderosa, la curiosidad su guía y la resistencia su forma de vida. Así sobrevivieron. No por fuerza ni por azar, sino por astucia, observación y coraje. Cada día en el hielo era una lección de vida, un desafío constante que les enseñaba a ser más fuertes, más ingeniosos, más humanos. El frío extremo no era solo un enemigo, era un maestro que moldeaba a quienes querían vivir para ver un nuevo amanecer. Y aunque la nieve parecía infinita, ellos siguieron adelante. Paso a paso, observando, aprendiendo, resistiendo. Cada invierno era una prueba, cada tormenta un recordatorio de su vulnerabilidad. Pero la supervivencia no era cuestión de suerte, era cuestión de estrategia, ingenio y voluntad de vivir. El frío no perdonaba. No era una molestia pasajera, era una amenaza constante que podía acabar con la vida en cuestión de horas. Los humanos de la prehistoria no tenían abrigos de tela moderna ni casas con chimeneas. Tenían algo mucho más primitivo y, a la vez, más astuto: el ingenio. Las pieles de animales eran más que vestimenta. Cada piel era elegida, preparada y ensamblada con un propósito: retener el calor, proteger del viento, impedir que la humedad penetrara en la piel. No había agujas ni hilos como los conocemos. Utilizaban tendones, fibras vegetales y una paciencia infinita para unirlas. Cada costura era un escudo invisible contra la muerte por frío. No todos los animales servían igual. Los cazadores aprendieron a distinguir cuál ofrecía la mayor protección. Los mamuts, los renos, los lobos, no solo eran alimento, sino fuentes de calor vital. La piel gruesa de estos animales era cortada con precisión, curtida con grasa y humo, y convertida en capas que protegían del viento cortante y la nieve penetrante. Los refugios eran otro secreto. Ninguna cueva garantizaba seguridad. Muchas estaban infestadas de depredadores o eran demasiado frías.
Los humanos aprendieron a buscar abrigo bajo rocas, ramas cubiertas de nieve o construcciones simples con troncos y huesos. Cada refugio era efímero, diseñado para resistir tormentas cortas o prolongadas. Aprendieron a medir la resistencia del hielo y la nieve, a anticipar colapsos y a elegir el lugar exacto donde podrían sobrevivir otra noche. El ingenio se mezclaba con la observación. Aprendieron a colocar la entrada de sus refugios de modo que el viento no penetrara, a excavar pequeñas plataformas para evitar el contacto directo con el suelo helado, a cubrir los huecos con pieles adicionales. Cada detalle era vital. Lo que hoy nos parecería rudimentario, para ellos era la diferencia entre la vida y la muerte. El frío extremo exigía movimiento constante. Permanecer quieto era un riesgo mortal. Por eso, sus refugios no eran cómodos, eran funcionales. Cada objeto dentro tenía un propósito: retener calor, proteger de corrientes de aire, almacenar comida sin que se congelara demasiado o se echara a perder. Cada noche se convertía en un ritual de supervivencia: colocar pieles, encender fuego, organizar a los miembros del grupo. Aprendieron que la combinación de abrigo y refugio podía desafiar al invierno más implacable. Nada era casual. Cada decisión estaba basada en experiencia acumulada durante generaciones. ¿Cuál piel cubrirse primero? Cómo doblar las capas, dónde cavar el suelo, cómo reforzar un techo de ramas y nieve. La supervivencia no era un juego, era una ciencia desarrollada por ensayo, error y observación. Incluso el cuidado del cuerpo era esencial. Las extremidades congeladas podían ser letales. El roce de piel con piel, la posición junto al fuego, el movimiento constante, todo era parte de una estrategia silenciosa que mantenía vivo al grupo. Los errores se pagaban caro. Los que no aprendían, desaparecían. Los que entendían, se convertían en maestros, transmitiendo secretos que aseguraban que la especie siguiera adelante. Ropas y refugios eran más que simples herramientas. Eran símbolos de ingenio humano frente a la hostilidad del mundo. Sin ellos, el hielo habría borrado cualquier rastro de vida. Con ellos, los humanos no solo sobrevivieron, aprendieron a leer el entorno, a anticipar peligros, a dominar las fuerzas que parecían invencibles. La ropa, el refugio, la observación, un trío silencioso, invisible, que desafiaba al frío. Cada capa, cada estructura, cada decisión era una afirmación de vida. Y aunque el invierno parecía interminable, los humanos descubrían día tras día que la inteligencia y la adaptación eran más poderosas que cualquier tormenta. El fuego no era solo calor. Era una frontera entre la vida y la muerte, una línea invisible que separaba a los vivos de los que desaparecían en la noche helada. Antes de que existieran chimeneas o fósforos, el fuego era un enigma que debía ser conquistado, un misterio que se transformaba en supervivencia. Aprender a encender fuego no era sencillo. No bastaba frotar madera contra madera. Había que conocer la madera, la hierba seca, la dirección del viento, la humedad del aire. Un error podía significar que las llamas no aparecieran, que el frío lo devorara todo. Cada chispa era un triunfo, cada fogata encendida, un acto de desafío contra la naturaleza más implacable. El fuego ofrecía protección. Los depredadores temían acercarse a la luz y al calor. Las sombras de la noche eran transformadas en un territorio controlable, donde los humanos podían moverse con seguridad. Cada llamita danzante era un centinela silencioso, una muralla invisible contra los lobos, osos y otros gigantes peludos que acechaban en la oscuridad. El fuego era calor, sí, pero también alimento. La carne cruda del mamut, del reno o del bisonte podía volverse comestible, más nutritiva, más fácil de digerir gracias al fuego. La cocina primitiva no era lujo, era supervivencia. Aprendieron a mantener brasas encendidas, a transportar fuego entre refugios, a encenderlo de nuevo sin depender del azar. Cada hoguera era un nodo de conocimiento, una lección en control, paciencia y estrategia. El fuego también ofrecía luz y comunicación. Señales de humo, fogatas encendidas a distancia, se convirtieron en herramientas para organizarse, para alertar a otros del peligro o de la presencia de alimento. La llama era un idioma silencioso que hablaba de ingenio, planificación y comunidad. Pero mantener el fuego no era sencillo. La nieve podía apagarlo, la lluvia podía extinguirlo, y el viento podía convertirlo en cenizas en segundos. Los humanos aprendieron a protegerlo, a aislarlo, a alimentarlo de manera constante.
Cada movimiento estaba calculado. Cada chispa perdida podía significar horas de frío extremo, noches interminables y fatales. El fuego no solo combatía al frío, también enseñaba. Observando cómo las llamas consumían la madera, cómo el humo ascendía o se dispersaba, cómo el calor se irradiaba, los humanos aprendieron a anticipar el clima, a entender la dirección del viento, a medir la humedad. El fuego se convirtió en un maestro silencioso que revelaba secretos de la naturaleza que ningún ojo humano podía ver por sí solo. El vínculo con el fuego también era espiritual. Representaba la vida en medio de la muerte, la esperanza frente a la desesperación. Cada chispa encendida era un recordatorio de que la humanidad podía dominar su entorno, que podía transformar el hielo y la oscuridad en un refugio de luz y calor. Sin fuego, el invierno habría sido implacable. Con él, los humanos encontraron control, protección, alimento y conocimiento. Aprendieron a transportarlo, a conservarlo y a expandirlo, convirtiendo cada llama en un arma contra la noche, en un aliado silencioso que aseguraba la supervivencia. El fuego enseñó paciencia, previsión y respeto. No era un elemento para dominar sin cuidado, exigía observación, precisión y reverencia. Cada chispa era valiosa, cada fogata un logro colectivo, cada noche sobrevivida un triunfo sobre la naturaleza más brutal. Gracias al fuego, los humanos pudieron no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo que parecía diseñado para destruirlos. El frío extremo todavía acechaba, pero la chispa que habían conquistado era más poderosa que cualquier tormenta. Y así, con cada llama encendida, continuaron aprendiendo, resistiendo y viviendo un día más en el hielo interminable. El invierno no solo traía frío, traía hambre. En un mundo congelado, encontrar comida era un desafío constante. La tierra parecía estéril, los animales escasos y huidizos, y cada movimiento podía ser la diferencia entre comer o morir. Sobrevivir significaba entender patrones invisibles, leer rastros que solo un ojo entrenado podía detectar, anticipar los movimientos de presas que conocían mejor el terreno que cualquier humano. Los humanos de la prehistoria aprendieron a ser cazadores silenciosos, pacientes y astutos. No se trataba de fuerza bruta, sino de estrategia. Observar al bisonte, al reno o al mamut era aprender a anticipar sus pasos, a prever sus rutas, a conocer sus hábitos en medio de la nieve y el viento. Cada caza era un juego de inteligencia, donde el error podía costar la vida, no solo del cazador, sino de todo el grupo. No todo se podía cazar en invierno. Los humanos comprendieron que la supervivencia exigía planificación. Aprendieron a almacenar alimentos, a secar carne, a conservar grasas esenciales. Cada pieza de alimento no consumida inmediatamente se transformaba en un seguro contra la escasez, un escudo contra el hambre que acechaba en la noche helada. El ingenio se volvió una herramienta vital. Trampas simples, redes de madera y hueso, agujeros camuflados en la nieve, todo era diseñado para aumentar las posibilidades de éxito. No era azar, era observación, ensayo y error, adaptación constante. Aprender a cazar significaba aprender a pensar como la presa, anticipar movimientos, usar la tierra y el clima como aliados silenciosos. Los animales no eran solo comida, eran recursos completos. Su carne alimentaba, sus huesos construían refugios y herramientas, sus pieles abrigaban. Cada parte tenía un propósito, cada decisión estaba orientada a maximizar la supervivencia. Nada se desperdiciaba, todo era valioso en un mundo donde cada caloría contaba, donde cada gramo de grasa podía salvar una noche de frío extremo. El invierno transformaba la caza en un desafío extremo. La nieve cubría huellas, los vientos alteraban los sonidos y olores, los ríos congelados podían engañar a los cazadores. Adaptarse a estas condiciones requería experiencia y un conocimiento que se transmitía de generación en generación. Cada error dejaba lecciones grabadas en la memoria de los sobrevivientes. Cada éxito se convertía en leyenda y guía para quienes seguían sus pasos. La cooperación era fundamental. Ningún individuo podía enfrentarse solo a la escasez del invierno. Los grupos se organizaban, compartían vigilancia, distribuían tareas, se protegían unos a otros. La caza se convertía en un acto colectivo, donde cada miembro tenía un rol que aseguraba el éxito y la seguridad de todos. La fuerza de uno se multiplicaba al combinarse con la fuerza del grupo. El hambre enseñó paciencia, planificación y respeto por la naturaleza.
Cada animal cazado era un triunfo sobre la escasez, cada alimento almacenado un triunfo sobre el invierno. La supervivencia no era azarosa, era el resultado de inteligencia, cooperación y observación constante. El invierno podía parecer interminable, pero quienes entendían sus secretos aprendían a usarlo a su favor. Las presas escapaban, pero los humanos aprendían. Los días sin alimento eran enseñanzas. La noche helada era maestra de estrategia. Cada temporada enseñaba cómo mover los cuerpos y las mentes en un mundo donde la muerte acechaba en cada sombra blanca. Sobrevivir en el frío extremo no era cuestión de fuerza ni suerte. Era cuestión de ingenio, resistencia y la capacidad de convertir cada amenaza en oportunidad. Cada bisonte cazado, cada pieza de carne conservada, cada grasa asegurada, era un triunfo sobre un invierno que parecía imposible. Y así, paso a paso, los humanos aprendieron a sostener la vida en un mundo donde todo estaba diseñado para arrebatársela. El frío extremo no perdonaba a los solitarios. En la prehistoria, nadie sobrevivía solo en el hielo. La vida se convirtió en un acto colectivo, una danza silenciosa donde cada miembro del grupo era vital para que todos continuaran respirando, moviéndose, viviendo. La comunidad era la verdadera defensa contra el invierno, más poderosa que la piel más gruesa o la llama más intensa. Cada humano tenía un papel. Algunos cazaban, otros recolectaban, otros mantenían el fuego encendido, otros vigilaban. No era cuestión de jerarquía, sino de supervivencia. Cada tarea estaba diseñada para aumentar las posibilidades de vida del grupo. Cada error individual podía poner en peligro a todos. Cada acierto aseguraba la continuidad de la especie. La cooperación no era solo práctica, era estratégica. Los humanos aprendieron a compartir calor corporal, a colocar a los más débiles cerca del fuego, a proteger a los niños de la ventisca. El cuidado mutuo no era altruismo, era un contrato silencioso con la vida, un entendimiento tácito de que quien ayudaba a otro, ayudaba a todos. La comunicación era clave. No existían palabras complejas, pero los gestos, los sonidos y la observación transmitían información vital. Señales para alertar sobre depredadores, avisos sobre tormentas, indicaciones de dónde encontrar alimento o refugio. Cada mensaje era crucial. Aprendieron a coordinarse sin perder tiempo, a actuar como un solo cuerpo frente al frío y al peligro. Incluso los rituales más simples tenían un propósito. Agruparse alrededor del fuego, compartir la comida, mantener la vigilancia nocturna. Todo fortalecía la unidad. Cada acto reforzaba la cooperación, enseñaba disciplina y mantenía la moral alta en un mundo que parecía decidido a destruirlos. La comunidad era su arma más poderosa. El respeto mutuo era vital. No se podía sobrevivir con egoísmo en un invierno implacable. Cada decisión se tomaba pensando en el grupo. El más fuerte cuidaba al más débil, el más experimentado enseñaba al novato, el que conocía los secretos del hielo guiaba a los demás. La experiencia y la sabiduría eran compartidas, porque el conocimiento retenido por un solo individuo no protegía a nadie. La cooperación también incluía la distribución de alimentos. La escasez enseñó a los humanos a racionar, a almacenar, a priorizar. Aprendieron a calcular, a prever, a asegurarse de que nadie muriera por falta de estrategia. Cada pedazo de carne, cada gota de grasa contaba, y su administración correcta era la diferencia entre la vida y la muerte. Los vínculos emocionales también fueron un recurso de supervivencia. La cercanía generaba calor, confianza y seguridad. El miedo al frío se mitigaba con compañía. El desánimo se enfrentaba con apoyo mutuo. La comunidad no solo protegía el cuerpo, fortalecía la mente y el espíritu, enseñando que la fuerza del grupo era mayor que la suma de sus partes. Incluso en medio del invierno más cruel, la colaboración creó resiliencia. Aquellos que aprendieron a actuar juntos enfrentaron tormentas, depredadores y hambre. Aquellos que ignoraron la comunidad desaparecieron sin dejar rastro. La historia de la prehistoria es la historia de la cooperación, de cómo los humanos aprendieron que solo juntos podían desafiar al frío y seguir vivos. El hielo y la nieve eran maestros implacables, pero la comunidad era un refugio invisible. Cada acción, cada gesto, cada decisión estratégica fortalecía la supervivencia colectiva. La cooperación no era opcional, era la diferencia entre existir y desaparecer. Y así, día tras día, los humanos siguieron avanzando,
unidos por el ingenio, la experiencia y la necesidad, dominando el invierno no con fuerza, sino con unidad. El frío extremo fue un enemigo implacable, pero también un maestro silencioso. Lo que los humanos aprendieron en esas edades de hielo no se quedó enterrado bajo la nieve. Se convirtió en un legado, una herencia invisible que aún llevamos en nuestros cuerpos, en nuestra memoria y en nuestra forma de vivir. Cada estrategia, cada invento, cada adaptación que surgió en la prehistoria marcó el camino de la especie. Aprender a usar pieles como abrigo fue el inicio de la vestimenta. Construir refugios con huesos, ramas y nieve fue el origen de la arquitectura. Dominar el fuego fue el primer paso hacia la tecnología. Cada acto de supervivencia se transformó en semilla de civilización. El frío moldeó los cuerpos. Nuestros antepasados aprendieron a resistir temperaturas extremas, a conservar energía, a adaptarse a climas hostiles. Esa capacidad de resistencia se convirtió en una ventaja evolutiva, un rasgo que permitió a la humanidad expandirse más allá de las regiones templadas y conquistar territorios que parecían imposibles. La inteligencia también fue afinada por el hielo. Observar patrones climáticos, anticipar tormentas, planificar la caza y almacenar alimento exigía memoria, previsión y cooperación. Cada decisión tomada en el frío extremo entrenaba la mente para pensar más allá del presente inmediato. Allí, en medio de la nieve, nació la estrategia, la previsión y la capacidad de imaginar futuros posibles. El frío enseñó también el valor de la comunidad. La cooperación no era una opción, era la ley de la vida. Esa necesidad de apoyarse en otros dejó una huella profunda en la naturaleza humana. El instinto de vivir en sociedad, de proteger y ser protegido, de compartir conocimiento y recursos, tiene su raíz en esos inviernos interminables donde la soledad significaba muerte. El legado del hielo no se mide solo en inventos o habilidades, sino en la mentalidad que forjó. La humanidad aprendió a no rendirse, a desafiar un mundo que parecía invencible. Aprendió que incluso en las condiciones más hostiles se puede crear calor, refugio, alimento y esperanza. Esa mentalidad de resistencia, de adaptación, de búsqueda incansable de soluciones, sigue siendo el núcleo de lo que somos. Los rastros de estas adaptaciones aún viven en nosotros. La manera en que nuestro cuerpo reacciona al frío, la forma en que compartimos recursos, la tendencia a trabajar juntos frente a las crisis, todo es un eco de esos días donde el hielo lo dominaba todo. El invierno prehistórico nunca terminó del todo, sigue latiendo en nuestra sangre, en nuestra memoria colectiva. La prehistoria no fue solo un tiempo de supervivencia, fue el laboratorio donde nació la humanidad. Cada piel cosida, cada fuego encendido, cada caza exitosa, cada noche superada en comunidad fue un paso hacia el futuro. Sin esas lecciones, no existiríamos. El frío quiso borrar la vida, pero fracasó. Porque los humanos no solo resistieron, aprendieron, adaptaron, evolucionaron. Transformaron la hostilidad en conocimiento, la escasez en ingenio, la adversidad en fortaleza. El hielo fue un desafío, pero también el molde donde se forjó nuestra esencia. Ese es el verdadero legado, la certeza de que incluso en los paisajes más desolados, donde todo parece perdido, el ser humano encuentra una forma de resistir. El frío extremo fue el enemigo más feroz y, al mismo tiempo, el maestro que convirtió a la humanidad en lo que es hoy.